organizador de este gran evento, y con el apoyo de la Universidad Nacional, la Universidad del Rosario y la Universidad del Bosque, les damos la bienvenida y les agradecemos su presencia en esta, la novena entrega del Encuentro Universitario sobre Complejidad, cuyo tema central es complejidad y emergencia. Puede que en este momento ya se haya compartido ideas, debatido posiciones, hecho amistades. Puede que incluso ya se hayan indicios de un proyecto innovador en la mente de alguno. Y ojalá lo que hayamos aprendido y lo que aprenderemos en los días que faltan no queden aquí y en algunos de nosotros, sino que trasciendan generaciones. Primeramente, se dará una intervención a cargo del médico decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque, Hugo Cárdenas. Buenos días. Bienvenidos a la Universidad del Bosque. La universidad es una institución acreditada que en este momento cuenta con 28 programas de pregrado y cerca de 76 programas de posgrado. Aprovecho la oportunidad para mencionarles que esta institución comenzó con la Escuela Colombiana de Medicina en la Facultad de Medicina, y los posgrados que les mencionaba, gran parte de ellos son posgrados clínicos que dependen de la Facultad de Medicina. Señalo esto para mostrarles que el carácter histórico de trayectoria es el campo de la salud. Y esto ha sido interesante porque hay una convergencia de los diferentes programas, tanto de pregrado como de posgrado, alrededor del foco de salud y calidad de vida. En segundo lugar, quisiera mencionarles que este evento, el noveno encuentro interuniversitario sobre complejidad, es uno de los eventos que más trayectoria tiene en cuanto a su sostenibilidad, al trabajo permanente. Son 9 jornadas las que se completan en América Latina, y esto es significativo por lo que ello representa para el país y para el desarrollo de la discusión y la investigación en ciencias de la complejidad. En tercer lugar, mencionarles que nosotros, de manera local, la Universidad del Bosque y en particular la Escuela Colombiana de Medicina, la Facultad de Medicina, venimos trabajando en un seminario de complejidad desde hace 15 años. Este seminario de complejidad ha sido liderado por el profesor Carlos Maldonado, quien es uno de los conferencistas el día de hoy, y esto nos ha permitido hacer tránsito desde las reflexiones, la discusión, la investigación que en el marco de este seminario se ha adelantado para propagar, para percolar la complejidad en algunas de nuestras ofertas académicas. Y es así como hoy tenemos una maestría en salud pública, tenemos una especialización en filosofía de la ciencia, tenemos un doctorado en salud pública donde hay una presencia nuclear sustancial de ciencias de la complejidad. Y eso quiero comunicárselos porque está demostrando un compromiso, una convicción institucional en ciencias de la complejidad y cómo podemos transferirlas a distintos campos. Finalmente, aprovecho también la oportunidad para señalarles que los 3 conferencistas de la mañana, el profesor Jorge Sandoval París, el profesor Eugenio Andrade y el profesor Carlos Maldonado, todos ellos son profesores de la Universidad del Bosque. Y para nosotros representa un orgullo el poder contar en nuestra planta de docentes con estos profesores. Ya ustedes tendrán la oportunidad de escuchar sus disertaciones que han iluminado, como les señalaba, el trabajo académico y el desarrollo de oferta académica en la Universidad del Bosque. De nuevo, bienvenidos. Esperamos que todo lo que aquí vamos a trabajar sume a los desarrollos que desde hace 9 jornadas se vienen haciendo de este trabajo complejo. Muchas gracias y los dejo con los conferencistas. Agradecemos al decano por su intervención y ahora traemos a colación una frase para dar inicio a nuestras conferencias. Abro comillas. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Cierro comillas, Albert Einstein. Dando apertura a la
Dando apertura a la ronda de conferencias, nuestro primer conferencista del día de hoy es el magíster en educación de la Pontificia Universidad Javeriana y profesor de la Universidad del Bosque. A continuación, tengo la agrado de invitar a la conferencia a Jorge Sandoval París, quien nos presentará su conferencia titulada Comunicación, Emergencia y Complejidad. Muchas gracias. De una diversidad de palabras he seleccionado algunas que tienen una característica específica y es que son vecinas. Entonces, estas vecinas palabras se van a organizar en torno a un patrón de organización común que espero sea identificable, y de él surgirá un discurso que no sé qué será, o sea, una emergencia. Con esa aclaración inicial pasaré ya a desarrollar lo que tenía pensado realizar hoy. Estamos en un momento muy importante y es el crecimiento exponencial de las diferencias. El mundo contemporáneo se caracteriza básicamente por eso. Hay un crecimiento exponencial de las diferencias. Este crecimiento exponencial de las diferencias genera incertidumbre. Esta incertidumbre debe ser reducida y uno de los dispositivos más importantes que tenemos para esa reducción se llama información, comunicación y procesos de aprendizaje. Este mundo contemporáneo es un mundo de redefiniciones, y una de las redefiniciones básicas que tenemos que hacer es lo que tiene que ver con el componente comunicativo. Tradicionalmente el componente comunicativo ha sido visto como un instrumento, como un medio, como un recurso. ¿Para qué? Para lograr elevar los niveles de las personas desde un esquema piramidal. El gran acontecimiento contemporáneo es que la comunicación, la información y la educación son procesos vitales. No podemos seguir pensando en la comunicación en términos de medios para lograr algo, de instrumentos para lograr algo. La información, la comunicación y los procesos de aprendizaje son procesos vitales, y de ellos depende la supervivencia de nuestra especie en este mundo contemporáneo. Básicamente, esa es la idea que yo quiero trabajar con ustedes. Tenemos un A, tenemos un B y tenemos un C. A, B y C tienen problemas. A, B y C tienen problemas que no pueden solucionar desde una lógica individual, sino tienen que proceder a una lógica colectiva. Están, según teoría de juegos, en un dilema de prisionero. Un dilema de los prisioneros que lo lleva a un umbral crítico, y es tener que vincularme con un otro diferente e igual a mí para construir algo en común. Es un momento en donde la identidad pierde su valor, la identidad pensada en términos tradicionales, y empezamos a construir nuevos relatos acerca de una identidad que está cambiando y una autonomía que es siempre dependiente. Esto ha llevado consigo la necesidad de estudiar estos fenómenos contemporáneos, y uno de los elementos claves para lograrlo es la teoría de los sistemas emergentes. La teoría de los sistemas emergentes, como lo dije al comienzo, se podría resumir, sintetizar de la siguiente manera. Tenemos unos elementos diversos que tienen que resolver un problema, pero no lo pueden resolver individualmente, sino necesitan de la cooperación de otro para poder resolverlos. Esto los obliga a buscar unas reglas de interacción muy sencillas que les permiten a los individuos presentes en esta situación configurar una red. Cuando hablamos de emergencias tenemos que hablar de red, tenemos que hablar de globalidad, tenemos que hablar de discontinuidad, tenemos que hablar de no predicción, tenemos que hablar de no causalidad, tenemos que hablar de umbrales críticos,
en donde el sistema se modifica, la identidad y la autonomía de esos elementos que están constituyendo o configurando esa red tienen que modificarse para poder continuamente estarse adaptando a las dinámicas que se están presentando en la realidad. El individuo contemporáneo es una potencialidad que se construye a sí misma en cooperación con otros. El modelo tradicional tiene que unirse a otros modelos que surgen o emergen de estas interacciones en las redes sociales. Las redes sociales diversas tienen que, nos obligan a tener que replantear y a reformular todas las definiciones que hemos hecho hasta el momento de la comunicación, de la información y de los procesos de aprendizaje. Tradicionalmente y aún hoy en día se sigue considerando la información, la comunicación y la educación, insisto, como lo venía diciendo antes, como un medio. Este medio o este instrumento nos permitirá resolver los conflictos que genera la diversidad creciente. Estamos en un momento en donde yo estoy siempre haciéndome, pero tengo que conservarme en ese hacerme. Soy un yo en un equilibrio inestable. ¿Por qué? Porque las dinámicas de los sistemas sociales así nos obligan a vernos. Tenemos que ser capaces de reconstruir nuevas historias sustentados en historias pasadas, pero que se modifican constantemente de acuerdo a las diversidades que se están presentando. Tenemos un A, un B y un C. A, B y C, pongamos el nombre que quieran. A, B y C están en un umbral crítico. A, B y C tienen que resolver un conflicto que no ha podido ser resuelto de ninguna otra manera por la lógica individual. Requerimos de la lógica colectiva para poder resolver esos conflictos que se nos presentan cotidianamente debido a esta gran diversidad que se está presentando en el mundo contemporáneo. Esa situación de resolución de estos problemas nos lleva a vincularnos, y los vínculos son básicamente flujos de información, de comunicación y educación que están entrelazados y nos permiten construir, elaborar algo nuevo, algo diferente, que no fue explícitamente o intencionalmente programado. Emerge una situación, una macroestructura que no puede ser explicada en términos de los componentes que de ella hacen parte. Es algo nuevo, es una novedad. Esta novedad no puede ser vista en términos de sus partes constitutivas, o sea, hemos pasado del reduccionismo al emergentismo. No podemos seguir reduciendo esa realidad a sus componentes analíticamente, porque el enfoque tiene que ser global. Es una nueva estructura con unas dinámicas diferentes, con unos flujos y con unos flujos de información, comunicación y educación que no tienen absolutamente nada que ver con la constitución de esos elementos o de esas redes de mundo pequeño de las cuales surgimos. Esta necesidad imperiosa de modificarnos y de modificarnos entre varios nos obliga a pensar un modelo de comunicación que está sustentado en la cooperación, en el consenso, en el acuerdo, en la posibilidad de construir algo conjuntamente. Creo que eso es uno de los indicadores básicos de la teoría de emergencias, o sea, cómo podemos nosotros lograr generar una entidad nueva que no ha estado programada previamente, sino las mismas dinámicas y las necesidades que se presentan en esos conjuntos de elementos y la necesidad de resolver esos problemas nos obliga a reformular todo lo que hemos ido utilizando hasta la actualidad. Necesitamos pensar de manera global. No podemos seguir teniendo enfoques de manera local. Las interacciones de los individuos en sus redes de mundo pequeño redundante son básicamente locales, pero esa interacción en redes va constituyendo una macroestructura o una estructura mayor organizada en torno a un patrón de organización diferente que tenemos que ser capaces de percibir y de identificar.
La palabra se junta a otras, pero el sentido de esa unión no puede ser establecido sino por la globalidad del discurso que ello implica. Nosotros tradicionalmente seguimos creyendo que el mundo contemporáneo es un mundo de información, es un mundo básicamente de información. ¿Por qué? Porque la misma diversidad genera, crea, procesa y construye nuevas realidades. Y esas nuevas realidades son ajenas a nosotros porque no tenemos los dispositivos o los mecanismos necesarios para su comprensión. La interpretación de los fenómenos que se suceden en el mundo contemporáneo está más bien dirigida hacia la búsqueda de esas ausencias, de esos vacíos que se están presentando en los discursos formales. Tenemos que hacer una crítica a la información desde la información misma. Tenemos que ser capaces de construir nuevos elementos, nuevos modelos, nuevos marcos conceptuales que nos permitan aproximarnos a algo que es eminentemente efímero. En el mundo contemporáneo, nosotros perdemos nuestra identidad y nuestra autonomía y ganamos en riqueza de diversidad. Podemos, por una decisión, cambiar radicalmente nuestra situación actual. Esta diversidad creciente y esta pluralidad de sentidos del mundo contemporáneo nos obliga a hacer una reinterpretación de los sucesos, acontecimientos y fenómenos que se están dando en el mundo contemporáneo. Si no somos capaces de destejer, de desocultar, de interpretar de una manera diferente las historias que se tejen de diversidad y de igualdad en el mundo contemporáneo, pues no vamos a ser capaces de solucionar los problemas que se nos presentan cotidianamente. Todavía se escuchan discursos muy seguidos sobre la necesidad de informar, la necesidad de educar, la necesidad de comunicar, pero resulta que esa información, esa comunicación y educación están dándose espontáneamente en las interacciones consensuales y lo de los agregados de las redes sociales. El estudio de la pluralidad de sentidos que se está dando en el universo contemporáneo nos obliga a tener que reformular, replantear todas esas interpretaciones que nosotros tradicionalmente hemos hecho de nuestros conflictos. Ahí emerge un tema llamado complejidad. Complejidad y emergencia prácticamente son vecinas, son situaciones, son fenómenos, son hechos, son acontecimientos, son procesos que no pueden seguir siendo mirados en términos lineales. Todavía seguimos pensando que hay una causa que genera esta situación que se nos presenta en el mundo contemporáneo. Todavía seguimos creyendo que esa causa, ese origen, está en algo. Todavía creemos, todavía estamos convencidos, todavía seguimos persuadidos, a pesar de que la realidad nos diga algo muy diferente, que tenemos que buscar reducir, fragmentar, clasificar, categorizar la realidad en términos de un continuo. Lo que aprenden los sistemas emergentes es que a cambiar, a modificarse, en un agregado global poder transformar esas realidades que se nos presentan dinámicamente. Ahí tenemos que incorporar un término bastante interesante que es la evolución. Nosotros somos seres evolutivos, somos seres que estamos en permanente cambio, somos personajes que tenemos que responder adecuadamente y adaptativamente a esas dinámicas complejas que se están dando en el universo contemporáneo. Complejidad es una palabra que cada día más se pone como de moda. Entonces nos dicen que hay política compleja, que el problema es complejo, que la situación
vida es compleja. Es una palabra que poco a poco se ha ido incorporando en el lenguaje cotidiano, pero que no tenemos una respuesta acertada de ella. Seguimos utilizando categorías modernas para tratar de entender algo que no tiene absolutamente nada que ver con esas categorías que aprendimos desde la modernidad. Entender complejidad no es entender que muchos elementos se juntan y generan una nueva realidad. Entender la complejidad es entender que los organismos se configuran en redes y que esas redes están constituidas o se interrelacionan por vínculos y que esos vínculos son flujos y que esos flujos son dinámicos y que nosotros no podemos seguir viendo esos flujos como si fueran explícitos. Hay un orden oculto de esos flujos que es la que genera toda la capa visible que nosotros pensamos que es la realidad. Independientemente de la postura que yo tenga, tengo que reconocer que allá en el interior mío y en el exterior mío hay elementos que tienen las características básicas, y es que las situaciones iniciales no se pueden determinar con precisión. Todavía seguimos creyendo que podemos determinar, y en esto ya me voy a ir como en términos de lo que yo más he trabajado, que es en términos de salud pública, comunicación e información en el campo médico, que ha sido más o menos mi trabajo en los últimos años. Todavía existen personas que creen que si transmitimos a las personas los conocimientos y actitudes y prácticas adecuados para tener un estilo de vida saludable, vamos a tener un mundo feliz. Por lo tanto, la intervención que hacemos generalmente en salud pública es informar a la gente, comunicarle a la gente y educar a la gente. Y utilizo el término gente porque consideramos que son gente. Son la base de la pirámide, son ignorantes, desconocen, están oscuros, no tienen luz. Por lo tanto, las instituciones médicas intentan sacarnos de esa oscuridad y crean espacios libres de humo, espacios libres de tabaco, espacios libres de grasa, con una pretensión teleológica de lograr que si nosotros sacamos todos esos elementos, nos llaman factores de riesgo, nos llaman, les han puesto nombres hermosos, factores de riesgo, determinantes sociales, determinaciones sociales, todo influye en todo, pero seguimos pensando causalmente, seguimos pensando deterministamente, seguimos creyendo que allá tiene que haber algo que origine esta forma de vida que tienen esos humanos y que hacen que surjan las enfermedades, cuando la enfermedad y la vida son simplemente emergencias. Y las emergencias no pueden reducirse a la determinación de unos factores y de unas causalidades que con el poder de las baratijas estadísticas nosotros pretendemos darle un carácter de verdad. Esto sigue presente aún en muchos campos y en muchas instituciones de salud y de otro tipo. Todavía seguimos creyendo que si educamos a la gente tendremos un mundo feliz. Todavía seguimos creyendo que el problema es la ausencia de educación y no somos capaces de ver la infinidad, la pluralidad, la diversidad de formas de resolver conflictos que tienen esos elementos sencillos que desde una óptica moderna no podrían llegar a resolver esos conflictos, pero lo resuelven, están ahí, están vivos, están sanos. Pero nosotros, como una suerte de magia, llegamos a hacerle creer a la humanidad que la mayoría de personas están potencialmente enfermas.
ser racional, un ser que decide, un ser inteligente, no sea capaz de incorporar estos conocimientos que nosotros, los expertos en el campo, te estamos amablemente transmitiendo para que tú salgas de esa decadencia de vida que llevas. Y se van por la calle, y se van por las instituciones y usan los medios masivos interpersonales para transmitirnos, para persuadirnos, para convencernos que como vamos mal. Uno entra al territorio y se da cuenta que como voy bien, que los conflictos se resuelven, que la vida se mantiene, que existe una gran cantidad de dosis de azar en un embarazo en adolescentes, porque si todos los adolescentes quedaran embarazadas una vez tienen una relación sexual, no cabríamos. Esto es una esfera, por más sostenibilidad que tengamos, no cabríamos. ¿Cuántos de nosotros no hemos seguido las recomendaciones médicas? Se nos ha olvidado el condón, se nos ha roto, pueden las emociones y nos dejamos llevar. ¿De qué? De la diosa azar, de la diosa aleatoriedad, porque tiene un gran componente de azar terrible. No puede ser posible que exista ese ente llamado azar. No. Yo traía yo traía como una exposición formal y esto ya se enloqueció, porque es que no puedo tener y no he podido tener y ya no pude tener un algoritmo. Este algoritmo tradicional me agobia, emocionalmente me preocupa. Sí, yo siempre organizo de lo sencillo a lo concreto, de lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, y uno persigue esas indicaciones, pero en el fondo no dice nada, y lo único que obtiene uno es que al final le piden las diapositivas. Y mientras tanto las mentes. Y mientras tanto aquí tenemos un poco de cuerpos con las mentes, vaya a saber dónde andan. Por eso pues ya no voy a seguir esto. Por eso les advertía, lo que emergirá de aquí no se puede predecir, no se puede determinar, no está intencionalmente previsto, se deja llevar. Estamos en una situación de inestabilidad y esa situación de inestabilidad encuentra equilibrios inestables, pero posteriormente se vuelve a desestabilizar. Bienvenida desestabilización, bienvenida perturbación, bienvenida intervención para modificar, bienvenida a la creación. O sea, si consideramos la comunicación como la posibilidad de construir algo en común, ¿eso qué quiere decir? Que la comunicación no está ni en A, ni en B, ni en C. La comunicación está en ese flujo permanente de A y B y C, que recrean, que reconstruyen, que elaboran algo nuevo. Somos algo nuevo, somos inaugural, somos un instante diferente. Esa construcción de A, B y C que construyen los tres en flujos de cooperación no puede seguir siendo entendida en términos de lo que tiene A, lo que tiene B y lo que tiene C, porque lo que tiene A y lo que tiene B está entrelazado y se conjuga y se combina para dar una mezcla diferente, que es ese nuevo ente que han constituido esos tres individuos diferentes e iguales que están interactuando en el cotidiano y que están tratando de resolver los problemas que generan las dinámicas propias de la vivencia cotidiana. Esto ya, mejor dicho, esto ya se perdió, pero es que hay que estar medio perdidito. No podemos seguir pretendiendo tener la verdad ya no corre. Puede que sí, puede que nosotros, maestros, docentes y toda esa chusma de individuos que nos dedicamos a contaminar cerebros, a
imposibilitar creación, a determinar y a mantenernos en un lugar que no nos corresponde, imposibilitamos que emerja conocimiento, que emerja información, que se elabore, que se procese. El mundo contemporáneo es un mundo hermosamente posible. Es un mundo plagado de diversidad, es un mundo plagado de diferencia, es un mundo plagado de necesidad de tomar decisiones. Es un mundo plagado de opciones. Nosotros no tuvimos opciones, eres esto o aquello. En cambio hoy la cantidad de opciones disponibles nos lleva a problemas de decisión, y esos problemas de decisión nos llevan a tener que pensar, porque tenemos que elegir, porque tenemos que decidir y porque tenemos que actuar. No podemos seguir pretendiendo que existe un algoritmo o que todo lo que está presente o ausente se puede reducir a un algoritmo. Todavía existen investigadores que consideran necesario indagar la realidad para que logremos identificar ese patrón oculto que nos va a permitir reconstruir lo que está sucediendo desde unas lógicas que en el sentido nuestro son causales. Cuando observamos la realidad es, primero, global. Segundo, todos esos elementos que conforman la globalidad están entrelazados y además son discontinuos, no son causales, son en la mayoría de los casos impredecibles. Obviamente que hay cosas predecibles, la complejidad no niega eso, la complejidad combina. Lo que descubre la complejidad es que los elementos deterministas, los elementos causales, los elementos originales son pequeños ejemplos, pequeñas anécdotas de algo mucho mayor, que tiene la tendencia a ser irreversible, no causal, no lineal, discontinuo. Y estos elementos complejos están cada día más presentes en la comprensión de los fenómenos informativos, comunicativos y educativos. Todavía seguimos creyendo que podemos elaborar un algoritmo para que las personas se unan y cooperen. No es posible, porque la situación es no algorítmica. Emergencia, información y complejidad. A y B, dos seres diferentes, dos seres que permanecerán siendo diferentes, pero que requieren de un vínculo para mantenerse vivos, que codependen y que simultáneamente coevolucionan. ¿Por qué? Porque están A, B y C cercanos y lejanos simultáneamente. El inicio es la incomunicación, la desinformación, la poca adaptación y la poca evolución. Pero si continuamos en ese estado de cosas, lo más probable es que la vida no sea posible. Nos obliga esto a pensar de otra manera muy diferente, esos viejos y antiguas definiciones de la información, la comunicación y la educación. Pero eso todavía no ha permeado las instituciones educativas y no hemos podido construir modelos, simular situaciones en donde sea posible que surja lo desconocido, donde sea posible entender lo contingente, en donde sea posible entender lo efímero, en donde sea posible construir
marcos conceptuales, entre comillas, que nos permitan comprender que elementos diferentes que interactúan con reglas muy sencillas, que identifican patrones y que se realimentan, están generando otras estructuras superiores sin que tengan intencionalmente esa dirección. Por eso hablamos de emergencia. Emergencia entre dos, entre muchos, entre colectivos. Emergencia interpersonal, ¿qué quiere decir? Construir con ese diferente, sin perdiéndome con el otro en un flujo de información y de comunicación que nos permite mantenernos vivos. Es un proyecto para entender que las lógicas de la vida no pueden seguir entendiéndose como lógicas de competencia, porque nos lleva, como dice muy bien la teoría de juegos, a situaciones de dilema prisionero, y estamos necesariamente obligados a interactuar con otros para superar ese dilema de prisionero o dilema de las zonas comunes que nos impide construir elaboraciones conjuntas múltiples y no homogéneas, porque la tendencia tradicional de nosotros es a la homogeneización, a la de los demás. No. Somos diferentes, pero somos frutos, somos el resultado. Es más, somos emergencia, porque somos proceso. Entonces, lo que no podemos entender en este mundo contemporáneo es que el individuo se vuelve un proceso, y que yo puedo perfectamente tener hoy una identidad y mañana otra, y después volver a la misma, y después, si no tengo la posibilidad de inventarme una y ser por ahí. Es la pluralidad de afiliaciones. Yo puedo estar afiliado a lo que quiera, puedo estar afiliado a Porto, puedo estar afiliado al Instituto de Santa Fe, puedo estar afiliado a las Madres Cantoras de Viena, puedo estar afiliado a infinidad de cosas, y esas afiliaciones son informativas, o sea, son comprimidas, son breves. No podemos pedirle seguir pidiéndole a la gente que construyas metarrelatos sobre él, grandes discursos sobre lo que soy, cuando somos noticias, somos brevedad, somos desarraigados, no tenemos territorio, estamos en los flujos, somos digitales, y el hecho de ser digitales nos permite que procesar información y que la información sea todavía mucho más estable, que el proceso sea mucho más estable. Estamos en la era digital, y la era digital implica desarraigo, no corporeidad, implica estar en los flujos, implica estar indeterminado y determinarme y volverme a indeterminar. Construcción de elaboración de nueva información. Cuando A, B y C logran vincularse, están construyendo nueva información, nuevas posibilidades. Se crece un mundo infinito de posibilidades, pero tenemos un grave problema, porque esto pareciera como un discurso de época política, pero hay un gran problema, y es que tenemos que conocer los códigos, que tenemos que conocer los sistemas de signos, que tenemos que conocer los lenguajes, porque si no estamos desafortunadamente orientados a la exclusión. Los problemas de los sistemas emergentes, los problemas de las redes, los problemas de las redes complejas. Hace poco me decía un médico muy bravo, y cuando un médico se pone bravo, es bravo. Pero Jorge, tenemos la epidemiología, Jorge. Y yo dije, sí, muy buena herramienta. Pero no tenemos un colectivo de hipertensos. Y él creía que sí. Sí, mire, usted suma uno, otro hipertenso, y ahí tiene un colectivo de hipertensos. No. El embarazo en adolescentes no es epidémico. La hipertensión no es epidémica. La diabetes no es epidémica.
La enfermedad coronaria no es epidémica. Cuando uno toca la ideología, pues la ideología reacciona. Pero si uno le dice, pero mire, pero si la cosa es compleja, y si la cosa es compleja, pues debe seguir una lógica de ley de potencia. Y si sigue una lógica de ley de potencia, quiere decir que son más los menos y menos los más. Y entonces le digo yo, si usted mira desde su hospital a los más, ¿están menos enfermos? Sí. Y si mira al interior del hospital, ¿están menos los más enfermos? Sí. Por lo tanto, ¿usted cree que esa lógica se va a cambiar? Porque es una lógica emergente. Duda, inquietud, umbral crítico, no sé qué hacer. Regresaré a mis antiguas miradas, aisladas, excluidas, que se niegan a percibir que allá hay una realidad en donde las mismas redes solucionan sus conflictos de salud. Uno va a la mamá, si no se lo soluciona, pues va al amigo, y si el amigo no se lo soluciona, pues se lo soluciona el farmacéutico. Y ya en última instancia, ya no hay más que hacer, pues me voy para allá, porque la cosa no se resolvió, el problema no se resolvió. Pero lo que hemos visto es el mismo cuerpo se encarga de resolver la mayoría de problemas que tenemos. Y me dicen, ¿cómo así usted, profesor de la Facultad de Medicina, fuma, toma Coca-Cola, pufe, puche, chigüiro, longaniza? ¿Qué ser humano con hambre piensa en un brócoli? Ni la nutricionista, por más contaminado de salud que esté, piensa en algo que no es una selga, es una selga. ¡Qué delicia! Una zanahoria. No. Y nunca lo será. Bueno, nunca, no sé, puede que llegue a serlo. A veces nunca, todas son palabras que se le quedan a uno contar. A lo mejor es posible, pero la realidad explícitamente quiere decir que no, porque implícitamente no es posible. Claro, tengo una alta probabilidad, pero se puede dar la baja probabilidad. Entonces no podemos seguir pensando en términos de control, continuidad, simetría, equilibrio. Siempre lleva una vida equilibrada, Jorge. Acelgas, brócolis, una mujer, nada de hombres, un partido, una ideología, una religión. Pues claro, ¿cómo así que no? Una religión que te lleve, que te oriente hacia lo sacro, una teleología. ¿Cómo puede ser posible, Jorge, que tú no tengas teleología, que no tengas posibilidad? ¿Cómo puede ser, Jorge, que no escribas? Pues sí puede ser. Es posible. Nos organizan, nos Pink Floyd. Nos quieren organizar y no han podido y no podrán, porque somos historias, y al ser historias somos interacciones, y al ser interacciones somos diferencias, y al ser diferencia somos posibilidad, y somos seres por construir, inacabados, incompletos. ¿Por qué no podemos seguir mirando así? ¿Por qué tenemos que seguir mirando en el terrenillo que yo me desenvuelvo, que dudo que sea un campo de la salud pública? ¿Cómo puede ser posible que todavía seguimos pensando en jóvenes iguales, viejos iguales, mujeres iguales, estilos de vida iguales, cuando lo que encontramos es una gran diversidad de particularidades en interacción, y que esa particularidad en interacción me hace olvidar
e incorporar nuevas historias, nuevas interacciones. Yo definitivamente creo que me descargué, como siempre, pero creo que ahí están los textos, ahí están los libros, ahí está la realidad, decodifiquémosla, ahí está todo, es la posibilidad de decodificar esa realidad que se nos presenta de una manera y que comprender esos códigos que generan diversidad, sin pretender homogeneizar, igualar y excluir a todo aquello que indica vida, a todo aquello que indica diferencia. Ese sería, como a grandes rasgos, bueno, muy grandes, el mensaje o un poco la idea que la emoción. Mejor dicho, yo digo cosas, hago cosas y expreso cosas, ¿cierto? Es decir, hacer y expresar está simultáneamente actuando en este momento. Ese decir y hacer y expresar cosas mías hace que ustedes o se alejen, como he visto, o se acerquen, o interpreten, porque ustedes también dicen, hacen y expresan cosas. Esa bipolaridad, esa ambigüedad, esa inestabilidad presente en el día a día cotidiano nuestro es la que nos obliga a tener que reformular la percepción, la mirada y entender que estas teorías son solamente formas de mirar, formas de leer, formas de contar, formas de relatar, formas de decir algo inabarcable, algo que siempre da la posibilidad de la no comprensión, porque afortunadamente es infinita la gama de posibilidades que podemos reconstruir nosotros. Emergencia, para mí, es esto que hemos llamado, entre comillas, una de las dimensiones, de las múltiples dimensiones que nosotros nos dedicamos a estudiar, que es la complejidad. La complejidad entendida como un proyecto de investigación, entendida como cómo lograr nosotros comprender una igualdad compleja que implica igualdad y diferencia simultáneamente, onda partícula. Cuando engañé a mi mujer decía, pero es que yo soy onda partícula, o sea, lo que pasa es que tú me estás mirando como onda, y yo soy onda partícula, o sea, yo andaba contigo, pero de repente un acontecimiento, un suceso, una atracción fatal, lo puede llevar a unos por rumbos desconocidos, y por rumbos desconocidos vamos, y creo que ese es el encanto del juego. Estamos en un momento de inestabilidad. En un momento de inestabilidad no puedo seguir pensando en términos de modernidad, porque entonces empiezan con el cuentico. Si ahorita hay un terremoto, tenemos que salir ordenados. Primero las mujeres mayores, que son las más débiles y las más frágiles. Tenemos que proteger lo frágil. Y sigue temblando. Entonces yo les pido cédula y voy organizando de acuerdo a, mejor dicho, se cayó el edificio, señores. Y esa es la intervención en situación de riesgo. Si la situación es de riesgo, salga corriendo. No, espere que los demás salgan corriendo y pasen por sus cadáveres. Es la mejor estrategia que puede uno tener. Si uno realmente conoce la complejidad de la acción humana, no podemos seguir pretendiendo que uno en una situación de riesgo, o sea, de probabilidad, o lo que es peor, en una situación de incertidumbre, nos vamos a detener a pensar aquí. Primero saldrán los inferiores, los indefensos, los que no son capaces, que esos son mujeres mayores. Después viene la mujer embarazada, que es también un poquito débil, y después las mujeres jóvenes, y una vez han salido todas las mujeres, entonces empiezan a salir los hombres, también de acuerdo a su edad. Entre más muchitos, pues hay que darle más posibilidades, y
Y esas son la información, la comunicación y la educación que damos en la atención de desastres. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Nos encontramos, es un encuentro, es un viajar hacia historias desconocidas, hacia historias que debo interpretar, a historias, a construir historias nuevas narraciones. ¿Dónde están las nuevas narraciones que salen de nuestras instituciones educativas? ¿Dónde está la producción de nuevas narraciones, de nuevos relatos, de nuevas comprensiones, de nuevas informaciones del mundo emergente? Creo que ese es un reto que tenemos todos, y es cómo lograr nosotros hacer ver eso que está oculto, eso que está en la estructura de lo real, eso que nunca se presenta como lo que es, o sea, muy femenina la cosa, de esas lógicas no clásicas. Claro, femenina, ¿por qué? Porque tú te asustas, sí, porque básicamente que son caóticas, inestables, indeterminadas, inciertas. Son lógicas, no clásicas, son lógicas, no clásicas. ¿Por qué no puedo actuar contra los hechos? ¿Por qué no puedo tener distintas modalidades? ¿Por qué tiene que ser todo verdadero o falso? ¿Por qué tengo que amar o odiar? ¿Por qué no puedo odiar? Como es literalmente, uno odia, uno no ama o odia. No, uno odia, a veces la quiere, otras veces la odia, a veces la quiere matar, otras veces le quiere construir un altar. Esa sensación de amor-odio que nos une, es lo que realmente nos moviliza, lo que nos mueve, lo que nos permite mantenernos estables en un mundo de inestabilidad permanente. Ahí surgen, por teoría de emergencias, por teoría de emergencias nos podemos introducir en el caos, nos podemos introducir en la catástrofe, nos podemos introducir en los fractales, nos podemos introducir en algo que yo todavía no he entendido, que es la física cuántica, y en una cantidad de universos posibles de comprensión del mundo contemporáneo. No podemos seguir viendo el mundo contemporáneo en términos de lo que nos enseñaron a ver y no vemos. O sea, no podemos seguir siendo ciegos a eso que estamos todos los días observando, y es: emergen barrios, se crean ciudades de interacciones locales, de interacciones locales poco inteligentes. No hay que ser muy inteligente para realmente construir una emergencia. Eso es más o menos lo que yo tenía. Generalmente cuando expongo, pues expongo una vez y no me vuelvo a limitar, pero pues por lo menos me dieron la posibilidad de hablar en términos de no sé de qué, sinceramente no sé de qué, pero vamos bien. Afortunadamente uno es amigo del decano, es amigo de Carlos Maldonado, y si uno por amigos soporta lo indecible. Por eso es tan importante tener amigos, pero amigos como débiles, ¿no? Tampoco amigos de esos intensos que, no, amiguitos débiles que le permitan a uno conectarse con toda esa pluralidad de redes que apasionantemente se están creando continuamente y cotidianamente en el mundo. Yo les agradezco mucho a ustedes que hayan soportado no sé cómo llamarlo, esta emergencia. Yo creo que lo podríamos llamar que lo que sucedió es una emergencia, ¿cierto? O sea, yo sabía que iba a salir, y ahí salió algo que no puede ser entendido en mi formación, ni en mi vivencia, ni en mis historias. No. Eso generó algo nuevo, y espero que haya sido eso posible. Muchísimas gracias. Bueno, si alguno de los
presentes tienen alguna pregunta que hacer, pero hacemos una ronda pequeña por ahí, como 4 preguntas. Gracias, buenos días. Me da mucho gusto escuchar su charla del profesor de la ciencia de la administración. Muy interesante, María Cordelia, hemos hablado de algunas cosas. Y me gustaría, si nos puede compartir algo de la perspectiva que usted tiene para abordar el fenómeno de la comunicación, la novedad en particular, la parte metodológica de la complejidad de estos fenómenos. ¿Cómo ha sido su aproximación desde lo metodológico a los fenómenos complejos? ¿Tiene algún reto? Uy, ese es el problema que me pregunta, sí. Pero hay que contestar. En términos de... O sea, yo creo que cuando uno, por ejemplo, cuando uno entra como metodología, ¿cierto? Como el cómo. Cuando uno entra a tratar de comprender un fenómeno complejo como una industria o como en una organización, un hospital, uno tiende a mirar esa organización en términos de lo que sabe, en términos de lo que entiende, en términos de los algoritmos que le han programado en su mente cerebro, y desde ahí ve la realidad, por lo tanto no la ve. Si la realidad está viva, o sea, una organización, es que está haciendo las cosas bien. Entonces la comprensión es cómo lograr yo entender esos sistemas emergentes, cómo logro yo acercarme a ese territorio, no a ese mapa, y entender esos modelos que el territorio ha ido construyendo y que permiten que la institución, la organización permanezca viva. Creo que esa sería una aproximación. Tener un cómo, digamos, metodológico de aproximación, creo que lo da el fenómeno. El estudio del fenómeno le va dando a uno los indicadores para cómo introducirse en la comprensión de esos elementos nuevos que se están generando ahí. Explico. Los hospitales funcionan sin el gerente. No es necesario. O sea, ese se puede ir, lo pueden cambiar. Funcionan porque por todas esas interacciones, por todas esas formas de resolver problemas en redes de mundo pequeño que permiten a todos mantenerse vivos. Entonces, tendría yo que entrar a mirar con otras aproximaciones o con otros conceptos o con otras categorías, eso que yo inicialmente no veo como vivo, sino lo veo disfuncional, lo veo... Entonces, tendría que cambiar, que modificar, porque al modificar yo ideas, categorías, clasificaciones, comprensiones, reglas, imágenes, formas de resolver problemas, al modificarlo, entrar en diálogo. Yo creo que una estrategia puede ser el diálogo y la conversación. Creo que básicamente lo que uno tiene que hacer es dialogar con esa institución y preguntarle a esa institución cómo haces las cosas, cómo te comportas, cómo resuelves los conflictos. ¿Por qué? Porque parto del supuesto que si está viva, está generando emergencias y está generando resolución de conflictos que nunca se pueden reducir a un algoritmo porque están modificándose permanentemente. Pues, pero así un cómo, paso no. Me parece un poco el planteamiento de la emergencia, pero digamos cuando ya lo lleva uno a las organizaciones, está metido caso claro me parece acá es que los funcionarios secretos, veamos el caso real del tema de salud. Venimos de un modelo de territorios saludables a un modelo de casas. Eso es lo que han planteado las administraciones. Creo que en CACs, en territorios saludables, funcionan hoy día. Y no hay propuesta, un debate en el caso tal. No se ve ninguna propuesta. Entonces, desde la academia, ¿cómo se logra
Todo este cuento de la emergencia, llevarlo a casos reales, como el ejemplo de salud pública, son instituciones que realmente requieren de otro tipo de organización, de otro tipo de manejo. Uno lo podría extender también al tema de las universidades públicas. Es decir, el tema de las instituciones en Bogotá, una universidad pública, la distrital, muy pequeña, una ciudad que demanda un nuevo sistema educativo. Pero ¿cómo hacerlo con comunidad? Porque si no, pues obviamente pasamos de la cibernética, de la teoría general de sistemas, de la emergencia, de lo que será como algo aplicable ya por el caso de la Yo creo que un poco es eso. En salud pública se han inventado, se han inventado una serie de aproximaciones, digamos, como creen que cambiando las estructuras, entonces tenemos salvo a su choza, salvo a su pan, salvo a su voto, hacha, salvo a su territorio, o que cambiando, que los cambios estructurales van a generar la posibilidad de un cambio en la situación de salud de los territorios. Creo que el error ahí ha estado es precisamente en eso, y es que lo que se debe modificar es el patrón de organización de esa estructura. Pero aún así, hay algo que todavía no hemos logrado percibir, y es lo siguiente: una estructura, un patrón de organización de un sistema general de seguridad social basado en la competencia lleva a situaciones de dilema de prisioneros y a situaciones suma cero, en donde a largo plazo todos perdemos. Si no se modifica ese patrón de organización de la estructura del sistema por un patrón de organización cooperador, de cooperación, la posibilidad de vida de esas instituciones es muy poca. Pero para que no se depriman, o para que no nos deprimamos, porque eso no es bueno, ¿sí? Según la gente, después llevan droga, alcohol, suicidio, o zambomba, uno se va a ver en un hospital público y es un hospital que funciona cuando todo dice que no debería funcionar. Uno se va a ver en una institución educativa pública y funciona a pesar de que todas las variables dicen que no funcionará, o sea que morirá. Uno se va a ver ejemplos de pobreza que todas las condiciones dirían que no es posible la vida en esa condición, y la vida se está dando. Entonces, ¿cómo logramos nosotros comprender cuáles son esos sistemas emergentes? ¿Cuáles son esas posibilidades que la gente misma ha ido elaborando en sus interacciones, que permiten resolver los conflictos, que permiten mantenerse vivo? Yo creo que ese sería una aproximación interesante, digamos, a la salud, ¿cierto? Porque una cosa son los territorios y otra cosa es el mapa ideal de salud que nosotros hemos incorporado a través de procesos de aprendizaje de la OPS, de la OMS, de la HPS, ¿sí? Hemos aprendido una serie de idealizaciones cuando no nos hemos dado cuenta que, a pesar de todas las condiciones negativas, a pesar de que todas las posibilidades eran para que muriera, como la vida es improbable. La vida es improbable, pero hay un montón de vida. Y entonces uno dice, oiga, pues algo tiene que haber ahí, ¿cierto? Porque si todas las condiciones para que la distrital se acabe, que es el caso de primeras, que ya debería estar acabada, ¿o no? Y ahí sigue, pues sí, echan piedrita y cositas así. Pero, digamos, hay que salirse de ahí y mirar, oye, ¿cuáles son esas dinámicas creativas que están emergiendo de esas interacciones cotidianas que obligan a cooperar, que obligan a buscar maneras alternativas de generar esas prácticas que nosotros queremos realizar? Yo creo que
no tenemos que irnos a construir modelos idealizados, sino yo creo es que tenemos que ir a hacer comprensión de territorios, tenemos que ir a dialogar con el territorio, tenemos que ir a sorprendernos con el territorio, a asombrarnos, a ver que la vida es posible a pesar de que todas las condiciones no estén presentes para que ella se dé. Entonces yo pienso que es más por ahí. O sea, ¿cómo logramos nosotros, en lugar de llevar territorios saludables, ver por qué la gente está sana? Porque la mayoría de pobres no está enfermo, cuando debería estar enfermo. Y una minoría es la que va a las instituciones de salud. Esa comprensión no la tenemos. O esa explicación no la tenemos. Entonces yo siento que es como dar ese vuelo. Es como mirar lo que hacen, lo que están vivos, cómo lo hacen, y con ese cómo lo hacen, interpretar eso y poder construir un modelo que emerja de la comprensión de esos territorios. Y no imponer un modelo idealizado de educación, de salud, de política, cuando la gente ahí ya los está elaborando y está resolviendo sus conflictos. Pero yo no sé, sería como por ese lado donde yo lo vería. Allá arriba. Arriba. Sí, uno la ve a ella, perdón el ejemplo, sí, pero es que yo tengo esos ejemplos. Entonces uno la ve a ella, lo primero llama la atención, sí, si no llama la atención, pues no hay nada. Entonces, tiene que haber una atención compartida. Sí, esa atención compartida obliga a ver la diferencia. Esa diferencia es generadora de incertidumbre, y esa generación de incertidumbre que me provoca la diferencia me obliga a generar procesos de información. Ejemplo, ¿será casada, será soltera, será viuda, será gay, si será mujer? O sea, hay una cantidad de preguntas, de interrogantes que uno se hace para poder decodificar a esa persona. Y la forma de decodificar ese código, o sea, ese sistema que está ahí de signos, es buscando información. Entonces, yo busco información, proceso y elaboro y creo información que me permite construir ese vínculo para seguir adelante en interacción. O sea, la información es generada en gran parte por la incertidumbre generada por la diferencia, y la forma de reducir esa incertidumbre es buscando, procesando, construyendo, elaborando, descubriendo información para volver a crear una nueva, porque se reduce, no se acaba. ¿Más o menos? Bueno, señora. Yo tengo una pregunta. Ay, señora. ¿Cómo? Pues me encantó la charla. Bueno. Porque como que sí, como que hace ver hacia otro lado, y desde ese punto estaríamos pensando en que habría que cambiar como el chip de las personas, porque al ver, por ejemplo, llegan los problemas, la gente se angustia, y según lo que acabamos de oír sería más bien chévere, la vida es dinámica, hay problemas, es interesante verlo desde ese punto. Ayer veíamos en las charlas de la Nacional que el cerebro tiene que tener emoción para guardar información, tiene que estar aparte allí la emoción. Una de las cosas que vemos cuando se va al médico, muchas personas van al médico y el médico le dice, uy no, usted está así, y la persona termina enfermándose peor por esa emoción que sintió, y viene sintiéndose mal y se pone peor, cuando el cuerpo naturalmente trata de solucionar esa emergencia. ¿Cómo cambiarle el chip a la gente para que casi que no le crea a los médicos, y para que vea esos problemas, para que vea los problemas como algo positivo y no como algo negativo? ¿Cómo hacer para ese cambio? La idea es, yo tengo algo estable, lo tengo que desestabilizar.
¿sí? O sea, yo tengo algo estable, algo continuo, algo permanente, algo conservador. Tengo que buscar las maneras de generar perturbaciones, porque esas perturbaciones me obligan a repensarme. Entonces, o sea, el médico está ahí para resolver unos problemas que son de la enfermedad, que son muy lineales, muy triviales y muy simples, ¿sí? Entonces el médico está ahí y ahí tenemos que ir para resolver esos problemas lineales, triviales, simples. Pero hay otros problemas que no pueden ser resueltos por esa lógica que es muy importante, o sea, como la información. El modelo mecánico de Shannon y Weaver y la cibernética es importante y está presente ahí, pero no podemos pretender que todas las situaciones se rigen bajo el mismo presupuesto. Yo creo que un componente que no ha sido indagado, que no ha sido valorado, si lo podemos decir así, es la emoción. Y yo creo que sin emoción no es posible ni siquiera la ciencia. O sea, tiene que estar uno muy emocionadito con una idea para decir que el mundo no era plano. O sea, y todos en contra. O sea, tiene que haber ahí un gran componente emocional, un componente de no decir por qué y por qué lo hago. Creo que se ha ido rescatando en todas estas lógicas emergentes y de redes múltiples, en donde el componente emocional y su estudio está cada día más patrocinado. Creo que la única forma es perturbando, desestabilizando, descontinuando, marcando diferencias, porque eso obliga a ¿qué? A repensar, a volver a mirar, a volver a construir cosas nuevas. Claro que sí. Pues vale. yo creo. Ajá. Bueno. Pero quisiera, yo como médico quisiera como anotar algo. Lo está diciendo desde la parte del paciente, está diciendo desde la parte del médico y su formación como médico. Es que mira, a ver, ¿cómo se organiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud? Por complejidad. Entonces hay una complejidad menor, que es la complejidad de primer nivel, ¿sí? O sea, esa es una complejidad fácil. Y está la complejidad de alto nivel, que es los hospitales de cuarto, quinto nivel que atienden disecciones aórticas y toda esa carrera. Resulta que la cosa es diferente. O sea, la escala de complejidad es invertida. O sea, yo siento que la complejidad de primer nivel trabaja con costumbres, hábitos, rutinas, vida cotidiana, cuya complejidad es mucho mayor que una úlcera. Y el nivel de entender el por qué comen lo que comen, el tratar de modificar eso, es de un grado de complejidad mucho más elevado que una intervención en una úlcera o en un corazón, sí. O sea, siento que tenemos como mal los grados de complejidad. No quiere decir que no haya un grado de complejidad, pero es que yo creo que el mayor grado de complejidad está en esa diversidad, en eso que nosotros llamamos en la actualidad primer nivel de complejidad. Pero la mayoría de formación del médico está hacia aquí, hacia el grado mayor de complejidad, entre comillas, entendiendo muy mal el concepto o la idea de complejidad. Es por ahí, o sea, el primer nivel de complejidad es el nivel en donde mayor complejidad. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de elementos diferentes que interactúan, de variables, de descontinuidades, porque no podemos hacer enfoques locales como hace el médico con un enfoque local. Aquí tenemos que hacer un enfoque global, tenemos que ver que es discontinuo, tenemos que ver que hay unos patrones, que hay unas entidades emergentes que surgen ahí. O sea, yo lo hablaría en términos de lo médico, en términos de una mirada. Eso se rompió en Bogotá, eso es el tema de los niveles. Pero sí siguen funcionando como niveles. Usted con los niveles que usted dice no se puede tratar en un
complejidad. No. Y la idea de la subred, que se acaba de presentar para Bogotá, lo que hizo fue pegar más de lo mismo. El mismo concepto de niveles donde se pierde ese trabajo de la salud pública en el territorio. ¿Sí? Sí. Que no haya sido salud, sino ese concepto de manejar la complejidad a manera de red. Y Bogotá sigue básicamente con los niveles, es decir, que la reestructuración en este momento es un total fracaso para la salud de Bogotá, porque pues no se está manejando adecuadamente el tema de la salud pública en el territorio. Voy a poner un solo ejemplo, el caso de las ciudades Centro Oriente, que manejan territorio Rafael Uribe, Santa Fe, Marte, pero se sigue con el mismo caso de los tales niveles donde realmente lo que se ataca es el tema crónico de la enfermedad en el nivel y no de la salud pública. Sí, ahí, y yo creo que ya, porque no me vas a escuchar. Esta es la última. Yo creo que ahí hay un problema serio y es que, como no tenemos conceptualmente bien entendido lo que es una red, entonces nosotros creemos que las redes se crean, no, las redes se emergen. Entonces yo no puedo crear sus redes, porque ya hay redes. Y generalmente cuando creo sus redes, las impongo a un territorio que ya tiene constituidas sus redes y por lo tanto lo que hago es destruir lo que la gente ha elaborado en sus contingencias cotidianas. Su red no se puede crear. ¿Por qué? Porque ya hay redes ahí. Lo que tengo es que comprender las redes que están dadas ahí y no pretender que el territorio se adapte al mapa. Entonces yo pienso que el gran problema es ese, o sea, vamos a crear la red Oriente. No, eso no se puede crear, eso emerge. Si yo la creo, pues nunca se va a comprar ni se va a sincronizar con esos territorios que yo he trabajado. Pues, pero pues sabemos que, pero entonces si Eugenio me zancucha, si yo no, sí.